Sabemos bien los bloques, pero tenemos que acostumbrarnos. Los martes tenemos uno de los bloques también muy lindos para presentarles y que es el micro de Beto Gaitán, del profe Beto Gaitán con su Argentinos sin Domesticar TV, donde nos cuentan distintos detalles de la Argentina, historias secretas. Y me llamó mucho la atención la historia, las dos historias que trajo para hoy, porque dice al final: mucho antes de que salgan las redes sociales, los chismes, las multas y los escándalos ya eran parte de nuestra identidad. O sea que viene de larga data el quilombo. El quilombo en la Argentina. Así que, y no había influencer y no había redes sociales, pero que había quilombo también. Y que pasaban cosas insólitas también, digamos. O sea que ya mucho antes pasaba de todo. Nos va a contar de todo esto el profe Beto Gaitán, Argentinos sin Domesticar TV. Hay quienes sostienen que los argentinos tenemos una relación muy complicada con las normas. Nos molestan cuando no existen, nos molestan cuando existen, y cuando nos hacen una multa generalmente encontramos por lo menos 5 razones para explicar por qué la culpa es del otro. También nos fascinan los escándalos. Nos encanta enterarnos de la vida privada de los personajes importantes. Nos apasionan los rumores, los comentarios y esas pequeñas historias que muestran que los poderosos son en realidad tan humanos como cualquiera de nosotros. Muchos creen que estas costumbres nacieron con la televisión, con el internet o con las actuales redes sociales. Pero no, nada que ver. La verdad viene de mucho tiempo atrás. Viene de aquella, por ejemplo, Buenos Aires colonial, donde todavía no existía ni siquiera la Argentina. Buenos Aires era una ciudad pequeña, polvorienta, atravesada por caballos, carretas, campanas, y una ciudad donde absolutamente todos se conocían. Y de cualquier acontecimiento terminaba transformándose en una conversación obligada. Por eso, hoy vamos a viajar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, para descubrir 2 historias extraordinarias rescatadas por Daniel Balmaceda en su fenomenal libro Oro y Espadas. La historia del primer porteño multado y la historia de la famosa peluca de Liniers. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Muy buenos días, y entonces hoy estamos con esta columna de historias curiosas. Yo diría curiosas, jocosas y hasta chismosas de la historia argentina. Para comenzar este viaje vamos a olvidarnos de la Buenos Aires actual. No existen avenidas, no existen colectivos, no existen motocicletas ni automóviles. En la Buenos Aires colonial de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las calles eran de tierra. Cuando llovía se convertían en verdaderos pantanos y cuando salía el sol el polvo lo cubría todo. Las carretas pesadas dejaban profundas huellas en el suelo, los caballos circulaban constantemente y los comerciantes iban de un lugar a otro con distintas mercaderías. Los vecinos transportaban agua, alimentos y productos de todo tipo, y el tránsito comenzaba a convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Aunque parezca increíble, Buenos Aires ya tenía problemas con el tránsito, de la cual es famosa esta ciudad, desde hace más de 200 años. Los carros bloqueaban el paso, los caballos eran dejados en cualquier lugar y los conductores discutían entre ellos, igualito que ahora. Y las autoridades empezaron a preocuparse por semejante desorden. Por eso aparecieron las primeras reglamentaciones destinadas a ordenar la circulación. Y junto con estas primeras reglamentaciones apareció algo que todavía hoy genera tremendos dolores y enojos, dolores de cabeza y enojos entre los transeúntes: las famosas multas.
En ese contexto aparece este personaje inolvidable que describe Daniel Balmaceda en su libro. El amigo se llamaba Genario Romero, vivía en cercanías de Luján junto a su esposa y escuchen eso, junto a sus 12 hijas. Pobre, ya sí tenía un problemita el amigo, ¿no? Y ya todo eso ya era una gran aventura. Y un día cuenta la historia de Balmaceda que emprendió un viaje a Buenos Aires. El recorrido demandaba un tiempito a caballo, unos 70 kilómetros. Entonces, era una travesía que demandaba algunas horas. Finalmente, según el libro, llega a la ciudad, cansado, sediento, necesitando descansar, entonces decidió detenerse Genario para tomar algo. Ató su caballo y entró. Lo que no sabía era que acababa de cometer una infracción. Cuando salió, el animal había desaparecido. Las autoridades se lo habían llevado. Así de simple, Genario se convirtió en víctima de lo que hoy podríamos llamar la primera grúa porteña, aunque aquella grúa tenía 4 patas y también relinchaba. El hombre tuvo que dirigirse a las autoridades para recuperar su caballo y allí recibió la noticia: debía pagar una multa. Ahora, lo extraordinario es que la multa no se pagaba en dinero, no había transferencia, no había nada de eso en aquella Buenos Aires colonial. Se abonaba en especie. Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo Genario? Consiguió una gallina mediante un trueque y la entregó como pago de la infracción. De esta manera quedó registrado uno de los episodios más curiosos de la Buenos Aires colonial, el primer multado porteño. Un hombre que estacionó mal su caballo y que pagó la sanción con una gallina. La escena, todo el relato parece una gran caricatura. Sin embargo, detrás de ello aparece algo tan actual, porque desde entonces hasta hoy, cada generación de argentinos parece haber mantenido una relación especial con las tan odiadas multas. Cambiaron los vehículos, cambió la tecnología, pero la discusión entre los ciudadanos y quienes controlan el tránsito parece ser una tradición nacional. Bien, vamos a la segunda historia insólita, la peluca de Liniers. Mientras Genario Romero discutía cómo recuperar su caballito, otro personaje ocupaba el centro de las conversaciones porteñas: Santiago de Liniers. Y para entender esta historia hay que comprender quién era el amigo Santiago de Liniers. Después de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, Liniers se había convertido en el gran héroe del Río de la Plata. Había encabezado la reconquista de Buenos Aires. Había derrotado a uno de los ejércitos más poderosos del mundo de aquella época y había alcanzado una popularidad extraordinaria. Su prestigio era enorme. Figúrense que el propio rey lo va a nombrar virrey del Río de la Plata, considerando que él era un tan odiado francés para los españoles. Pero su figura despertaba admiración y para muchos vecinos era prácticamente un héroe legendario. Pero incluso los héroes legendarios tenían vida privada. Y allí aparece una mujer que marcaría buena parte de las conversaciones de aquella época: Ana Perichón de Vandewil, más conocida como la Perichona. A ver, ¿quién era esta Perichona? Francesa, elegante, inteligente, carismática, bella, dueña de una personalidad que llamaba la atención en cualquier reunión social. La relación entre Liniers y la Perichona comenzó a generar rumores, sobre todo porque la señora estaba casada. Rumores que crecieron, que circularon por las tertulias, que pasaron de casa en casa y que terminaron convirtiéndose en uno de los grandes escándalos de la Buenos Aires colonial. Pero la historia de la Perichona tiene otro detalle fascinante. Uno de los detalles que parecen unir distintas épocas de la historia argentina. Resulta que Ana Perichón era la abuela materna de Camila O'Gorman. Sí,
la misma Camila O'Gorman que décadas después protagonizaría uno de los romances más famosos y trágicos de nuestro pasado al enamorarse del sacerdote Ladislao Gutiérrez en la época del rosismo. Dos mujeres, dos épocas, dos escándalos sentimentales y una misma familia. Parece que la historia tiene ciertas costumbres hereditarias, nos recuerda Daniel Balmaceda. En el caso de la Perichona, las críticas crecían día a día. Muchos vecinos observaban con atención cada movimiento, cada visita, cada encuentro. Y entonces ocurrió un episodio extraordinario, increíble. Una noche, nuestro héroe legendario, Liniers, abandonó la residencia de la Perichona, de Ana Perichón. Las calles estaban oscuras, la ciudad dormía, pero parece que no todos dormían. Un vecino indignado decidió enfrentarlo, se acercó y lo increpó, le reprochó su comportamiento. Las palabras fueron subiendo de tono, llegaron los empujones y en medio del altercado ocurrió algo inesperado. La peluca de Liniers salió despedida. Parece un detalle menor, de acuerdo a nuestra mirada, pero en aquella época no lo era en absoluto. Las pelucas formaban parte de la imagen pública de los hombres importantes. Representaban prestigio, autoridad, jerarquía. Perder la peluca en medio de una pelea callejera equivalía a perder buena parte de la solemnidad. De repente, el hombre que había derrotado a los ingleses aparecía en una situación casi ridícula, intentando recuperar su peluca mientras era increpado por un vecino. La noticia corrió por todo Buenos Aires y lo hizo a una velocidad asombrosa, porque mucho antes de que existieran las redes sociales, ya existía un sistema de comunicación extraordinariamente eficiente: el chisme, las tertulias, las reuniones familiares, los encuentros en las plazas. Durante semanas la ciudad habló de la peluca de nuestro héroe y por supuesto de la Perichona. Y del héroe que había terminado protagonizando una escena digna de una comedia. Una vez más, los vecinos demostraban que les interesaba tanto la vida privada de los personajes públicos como las acciones de gobierno. Y entonces, y aquí es donde dos historias aparentemente insignificantes comenzarían a adquirir un significado mucho más profundo. Porque detrás del caballo mal estacionado y detrás de la peluca perdida aparece una sociedad que en muchos aspectos se parece muchísimo a la nuestra. Una sociedad que discutía las normas, que desconfiaba de las autoridades, que observaba atentamente a los poderosos y que encontraba placer en compartir historias sorprendentes. Quizás por eso estas anécdotas han sobrevivido más de 2 siglos, porque no hablan solamente de Genario Romero ni de nuestro héroe Santiago de Liniers. Habla también de nosotros, de esa costumbre tan argentina de discutirlo todo, debatirlo todo, cuestionar todo, y el tema del chisme que está presente. Bien, de esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV con estas 2 historias insólitas. Chao, nos vemos el próximo martes.